En el misterio, en lo desconocido, habitan la sorpresa y si quien mira está en condiciones de acercarse a ella, también la fe. Puede que aparezca en el desborde, sí. Puede que en la angustia haya una chispa de un acercarse hacia ese lugar, Pero también puede habitar en la falta. También puede ser que sea en el vacío en el que aparece la chispa. Al final depende de quién lo experimenta, de la subjetividad de quien se para frente ahí. Jung lo llama sincronicidad. Describe coincidencias significativas que tienen un peso emocional muy grande para el sujeto que las experimenta. Yo realmente no sé cuál es la diferencia entre eso y un milagro. Frente a la belleza, igual que frente al misterio, el sujeto se desarma, se conmueve. Pero es una experiencia privadísima, de la más absoluta intimidad, que ocurre casi en la oscuridad. En ese lugar el lenguaje probablemente quede en falta, en una posición adelantada por su propia ansiedad de interpretar el mundo. Y no termina de expresar la experiencia, no porque no lo intente. Al lenguaje le falta la dimensión subjetiva. La calidez, la temperatura, el color. Lo que no es expresable con palabras, pero se experimenta en la piel, en el escalofrío que recorre la espalda del que se da cuenta que lo que tiene enfrente es lo inesperado. Es vivencial. No hay un código, no hay símbolos capaces de ser decodificados por un otro. ¿Será que ahí necesitamos de la liturgia? Como decía, acérquense para aprovechar bien la sombra porque el sol está muy fuerte, el día es largo y tenemos que disfrutar intensamente de este momento de gracia que vamos a vivir en el día de hoy, para lo cual le pido que apaguen todos los celulares, que no haya ningún ruido, en absoluto ningún ruido que interrumpa este momento tan memorable. Para que exista lo sagrado tiene que existir lo profano. Preferimos el gimnasio que estiliza el cuerpo al templo que eleva el alma. Preferimos cubrir nuestra angustia con compras en línea antes que buscar lo divino, lo sagrado, la promesa de trascendencia. Preferimos lavar y adornar el cuerpo con shampoos y ropa de marca antes que lavar los pecados en la confesión. Qué podrido la imagen, ¿entendés? ¿Qué veía un tipo cuando veía una catedral como la de Milán en el siglo XVII? ¿Qué ve el tipo ese? Ve a Dios ve. Nosotros decimos qué lindo el vitró. Sacamos fotos como energúmenos. Estamos en un momento donde no sabemos bien dónde termina el cuerpo y empieza la máquina, cuánto de esto que nos mueve tiene que ver con nuestro deseo y cuánto con el algoritmo. Yo entiendo que el olorcito a fin del mundo está cerca, pero al menos peleémosla, porque si no, ¿para qué está? Yo, todo el tiempo yo, pará con esa palabra. Esto no es un meme, Pero tampoco un podcast. Decimos matar el tiempo y nadie se escandaliza. Nadie se detiene a pensar que estamos confesando un crimen, que somos nosotros los asesinos, que la víctima es lo único que teníamos. Te convencieron de que el aburrimiento es el enemigo. Te dieron una pantalla para cada silencio, un ruidito para cada hueco, una notificación para cada vez que estabas a punto de pensar. No fue un accidente. El tiempo muerto es
un negocio. Tu atención es la mercancía. Y vos, muy obediente, llevas años entregándola gratis. Mientras tanto, el mundo ocurre sin vos. La luz de las 4 de la tarde golpea una pared que vos no estás mirando. Alguien que querés dice algo que te habría cambiado, pero vos estás en otra parte, en ninguna parte, en ese no lugar que te venden como conexión. ¿Conexión a qué? ¿A qué estás conectado? ¿A quién? ¿A qué estás conectado? ¿A quién? Los griegos tenían 2 palabras porque eran lo suficientemente inteligentes para saber que no todo tiempo es igual. Cronos es el tiempo que avanza, que factura, que te envejece. Kairos, en cambio, es ese instante que abre el segundo exacto en que la vida te da una mano y vos podés tomarla o mirar el teléfono. Mataste al Kairos. Todos lo hemos matado. Hemos construido una civilización entera sobre Cronos y su tiranía, sobre el calendario y la agenda, sobre el no tengo tiempo, dicho con una mezcla de orgullo y de condena. Como si estar ocupado fuera una virtud, como si el vértigo fuera prueba de importancia. ¿Usted cree que en estos momentos donde el consumo impera por sobre el espíritu es un desafío también más grande para la Iglesia para volver más a la satisfacción espiritual que al consumismo y a la materia? Yo creo que estamos atravesando una época donde está en un proceso de extinción también lo sagrado, ¿no? Es una época fuertemente marcada por la desacralización del mundo. En el fuego hay un llamado primal, como un cascabelear de chispas, de chasquidos, que nos habla desde lo sagrado, nos remite al tiempo mismo, efímero y eterno. De ahí lo heroico de Prometeo, que se robó el fuego y cuando se lo dio a los humanos, les entregó la posibilidad de perpetuarse, de trascender a través del arte, de crear en conjunto un ser colectivo con algo que hasta ese momento no había existido. Una cosa que hemos llamado de modo sintético cultura. En el rugido del mar también reconocemos algo sagrado, inacible, en esa inmensidad capaz de alimentarnos y sostenernos, pero también limitarnos y ahogarnos. Hay algo misterioso en ese salado tan rotundo del mar. En el mar y en el fuego hay algo frente a los que nos rendimos. Tienen ese algo en común. Y aunque no se puede explicar, no sin irnos al terreno de lo místico, sabemos que es un algo que también podemos registrar en ausencia. Un algo
que le falta a cada cartelito genérico diseñado con inteligencia artificial, en esa prolijidad sin dobleces, plana, sin bordes afilados ni desborde alguno, claro. Objetos, elementos, puestos ahí en el cartelito de la feria de este fin de semana por decisión de una acumulación de decisiones previas, tomadas encima de otras decisiones anteriores que nadie eligió poner ahí, como una solidificación del status quo. Todas las decisiones zombie, muertas, pero en movimiento. Eso que el fuego conjura, eso que resuena en el mar, lo que en la tierra puede ser un potencial germinal. En los productos sintetizados mediante modelos de lenguaje o inteligencias artificiales, está completamente ausente. Ahí no está la chispa de lo vivo, de la sorpresa, de lo inesperado, de lo impredecible, que puede resonar como el mar en quien sea testigo de su hacer, aunque lo hecho lleve siglos en un papel, en una partitura o en un lienzo. ¿Qué buscan los jóvenes en estas viejas liturgias? ¿Qué encuentran en ellas? Y sobre todo, ¿qué época pueden hacer cuando una generación vuelve a desear lo sagrado? Usted está aquí. Llegó a la mitad del episodio. ¿Estás entendiendo? ¿Escroleabas mientras escuchabas? Obvio que lo estás haciendo. ¿Cuántas pantallas tenés prendidas en este momento? Quizás hasta estás adelantando 30 segundos. ¿O no? Tranqui. No hace falta entenderlo del todo. ¿O no? Nadie entiende ya del todo. Si te gusta lo que hacemos, compartilo. ¿Qué te cuesta? Y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Cuáles son esos momentos en que sentís que el tiempo deja de ser corriente y se vuelve denso, distinto? ¿Qué diferencia hay entre pasar el tiempo y habitar un momento? El tiempo homogéneo, tu reloj, tu agenda, agota lo que entendés por tiempo. ¿Qué significa que un ritual repita un acto primordial? Repetir es volver atrás o acceder a otra dimensión del presente. ¿Hay algo en tu vida que, al repetirse, no se desgaste, sino que gane sentido? Pensá, ¿qué lugar tiene el origen en tu manera de entender lo real? Pensá, ¿conocés relatos que funcionen como modelo de lo que vale la pena hacer? ¿Qué cambiaría si pensaras algunos de esos actos como reencarnación de un mito? ¿Cuáles son esos espacios o momentos que tratás como intocables o cualitativamente distintos?
volverse profano. Todo puede volverse sagrado. La pérdida de lo sagrado empobrece la experiencia del tiempo o la libera. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis en estos días de jubilía en que recordamos la 99ª palpitación del mártir Peperino Pómoro en el hipódromo de San Isidro? Martirizarnos como se martirizó nuestro mártir junto a la piscina en el puerto de los Olivos. En un mundo de IA, ¿de qué sirve la fonda filosófica? Quizás en un momento en donde no estamos teniendo tan claros qué nos hace humanos, recordar lo más lindo de la experiencia de existir puede ser una pequeñísima invitación o puerta de entrada para hacerlo. La inteligencia artificial nos puede dar información sobre infinidad de cosas, menos de nosotros mismos. Es que también de qué carajo sirve saber lo que tenés que hacer si no lo vas a hacer, ¿no? Si me cancelan por esto, chúpamelo vos. La gente discute para ganar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te puedes sentar a leer? Porque no puedes anclar tu atención al presente. Estás desanclado. Dicen que el tiempo es el mismo para todos. Misma hora, mismo minuto, mismo segundo. Igualdad perfecta en la superficie. Yo también me lo creí. Hasta que empecé a notar las grietas. No en el reloj. Él funciona impecable, sino en lo que el reloj oculta. Porque el reloj no mide tiempo, mide obediencia. Entrar a las 8, salir a las 6, almorzar en 30 minutos, descansar lo justo para no romperse del todo. Mañana volver. Siempre mañana. Eso no es tiempo. Es una fila. ¿Y querés que te diga a dónde va? Sin embargo, hay momentos en que hay algo que lo desordena todo. Algo se desordena, no afuera, adentro. Un gesto que se repite, pero ya no como hábito, como acceso. Mi abuelo decía una frase antes de comer, siempre la misma. Nunca entendí si era fe o costumbre. Hasta que un día, no recuerdo cuál, la dije yo. Y no era mía, pero tampoco ajena. Ahí se rompió algo. O mejor, se abrió. Porque ese instante, ese momento no estaba en el horario, no producía nada, no rendía, no avanzaba. Y sin embargo, era más real que el día entero. Ahí entendí el problema. El poder no necesita sacarte el tiempo, necesita vaciarlo, hacerlo plano, intercambiable, sin fisuras. Porque en la fisura entra otra cosa, algo que no empieza hoy, algo que no termina
cuando te lo ordenan. Algo que no se deja contar. Por eso te quieren siempre en presente continuo, siempre corriendo, siempre cumpliendo, siempre llegando, sin punto de partida, sin retorno. Porque si volvés, si de verdad volvés, no sos tan fácil de mover. Repetir no es obedecer. Depende qué repetís. Podés repetir la orden o podés repetir el origen. Y no es lo mismo. Hay gestos que te alinean con la fila. Y hay gestos que te sacan del tiempo de la fila. Pero desde afuera parecen iguales. Ahí está el truco. Y a la salida, a la misma hora, dicen sí, pero no para lo mismo. ¿Es posible hacer filosofía después de una jornada laboral de 12 horas? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Dicen que es porque la mente, el cerebro, pone como automáticamente una especie de defensa y borra lo que pasó para no dañar más psíquicamente a la persona que le ocurrió. Convengamos por un momento una verdad de perogrullo. La vida es algo sagrado. La vida es algo sagrado. Por oposición, todo aquello que simule ser la vida y su singularidad es de alguna manera un sacrilegio, una manipulación, una simulación de la sacralidad. En la literatura, Frankenstein funciona como una advertencia ya en el siglo XIX de los peligros que podía traer una visión hiperiluminista con el oráculo de la palabra médica como algo supremo. Y lo muestra en la carne del monstruo, que es soltado al mundo con un enorme potencial sensible, pero sin educación y sin formación ética. El coso ese termina por asesinar a una criatura y sembrar el terror a su paso, para terminar con la vida del científico que lo creó y también con su propia imitación sacrílega de la existencia. La blasfemia que el mismo monstruo reconocía ser. Y sin lugar a ironías, el título alternativo de Frankenstein es el Prometeo moderno. Es el Prometeo moderno. Esto no es un meme, es un proyecto de Juan Díaz y Gabriel Magri para ser escuchado con auriculares. Hasta el episodio que viene.